Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se conectan y siguen esta transmisión de nuestro programa en línea, La Colección a Detalle. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a la charla en línea con Andrés de Leo. Este programa, esta serie de conferencias, La Colección a Detalle, tiene por objetivo abordar obras de nuestra colección permanente en voz de especialistas. Nos da muchísimo gusto recibir a Andrés. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Andrés de Leo es arquitecto por la Universidad Autónoma de Oaxaca, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación se centran en la platería hispanoamericana y el retablo virreinal cusqueño. En el año 2015 fue galardonado con la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM. Ha sido profesor de la Universidad La Salle de Oaxaca y en el posgrado de la Universidad Nacional de Cusco. Fue colaborador en el proyecto de catalogación de bienes artísticos virreinales en el estado de Oaxaca, proyecto organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Actualmente es investigador del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú. Andrés, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, con esta conferencia, con esta charla en la que abordarás una de las piezas de nuestra colección de arte virreinal. Queremos pedirte si puedes apoyarnos prendiendo tu cámara y tu micro, por favor. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Silvia. Andrés. Pues te dejo para que comencemos. Al final tendremos oportunidad de hacer preguntas a través de la sección de comentarios. Bienvenidos nuevamente a todos y comenzamos. Muchas gracias, Silvia. Agradezco, primero quiero agradecer a ti, ¿no?, por la organización de estas charlas, al Museo Amparo por la invitación y tener siempre la apertura, que siempre esta apertura que han tenido hacia los estudios de su colección desde el ámbito académico, ¿no? También no quiero dejar de felicitar al Museo Amparo por sus 30 años, ¿no?, y a todos los que hacen posible que el museo funcione como tal por estos 30 años y que seguramente en esta ocasión, precisamente a causa de esta pandemia, ¿no?, proyecta de una manera virtual el museo, con lo cual habla precisamente de la seriedad de este museo y seguramente el referente que son, consolidar este referente que son para el arte mexicano, ¿no? Bien, en sí, bueno, en este tenor, ¿no?, esta charla, voy a compartir mi pantalla, la pieza que nos convoca a esta tarde, ¿no?, surge precisamente de la colección del museo, ¿no? Es una pieza es un cáliz, ¿no? En el momento que me hicieron la invitación para hablar sobre una pieza del museo, revisando la colección del Museo de Platería, lo que me llamó la atención de todo su repertorio fue, de primera instancia, hablar, digamos, de todas las piezas, ¿no?, hacer una selección de las piezas. Sin embargo, ¿no?, llamó mi atención, y dado de investigaciones, o partiendo de investigaciones pasadas, este cáliz. En sí, bueno, este cáliz ya ha sido revisado anteriormente, ¿no?, por uno de los ojos expertos de la platería, que es Jesús Pérez Morera, quien cito, ¿no?, su texto, y nos dice que, por ejemplo, este tipo de cáliz, ¿no?, se encuentra dentro de un modelo que se definió por perfiles ondulantes, redondeados, y un astil, ¿no?, para los que no estén muy familiarizados con la nomenclatura de algunas partes de
de los cálices, ¿no? Bueno, se divide en base, en astil y copa, ¿no? En ese sentido, bueno, nos habla que su astil, ¿no? Es ondulante, es un perfil definido, ¿no? Nos habla también de una composición, ¿no? Donde, que se puso de moda en la Nueva España durante el segundo cuarto del siglo XVIII. Sin embargo, creemos, ¿no? Bueno, también apunta en su texto que este modelo o diseño de cáliz se dio no solamente en Puebla, sino también en la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, creemos, ¿no? O tomando como referencia la bibliografía, ¿no? Que este hecho, ¿no? No solamente, o este modelo, no solamente se da en estos dos territorios, ¿no? De la Nueva España, y esta simplicidad de los diseños, ¿no? Como podemos ver, aquí coloco el cáliz del Museo Amparo en comparación con otros de otros centros productores, que ya iremos revisando más detenidamente, se caracteriza por esa simpleza, ¿no? Por esa, vamos a llamarla, economía de elementos ornamentales, y se va a basar en la propia forma de la pieza, ¿no? Pero esto no se dio solamente en este momento del siglo XVIII. Aquí coloco una especie de línea del tiempo para ubicar estas piezas, pero años antes, vamos, durante el siglo XVII, también hubo un momento donde un grupo de piezas de cálices, ¿no? Principalmente, ahorita vamos a hacer esta charla, va específicamente a cálices, vamos a ver cómo otro grupo, ¿no? En otra temporalidad también va a tener estas características en la sencillez de su ornamentación, donde también las formas, ¿no? La propia forma del cáliz va a ser el elemento que lo va a distinguir, ¿no? En sí, partiendo de estos dos momentos, ¿no? Es que vamos a tratar de colocar el cáliz del Museo Amparo, ¿no? Dentro de la historia de la platería virreinal, y para eso creo pertinente hacer o empezar a hablar desde el grupo de cálices del siglo XVII, ¿no? De este primer momento. Bien, estos cálices, ¿no? Fueron tuvieron tanta difusión a lo largo del territorio hispanoamericano, y llegó a generar, a ser nombrado como de estilo Felipe II, o estilo escurialense, o estilo cortesano, ¿no? Es evidente, ¿no? Que va a estar asociado precisamente, bueno, porque con la corte de Felipe II, ¿no? Porque aparentemente de ahí surge este modelo y se va a extender por la corte, ¿no? Y va a irradiar a los virreinatos, y se va a adoptar este modelo, ¿no? Escurialense, ¿por qué? Por la ausencia, se hace esta relación de la aparente ausencia ornamental, ¿no? Que también coincide con la arquitectura del Escorial, que en ese momento, ¿no? Está en su máximo esplendor. Y sin embargo, para el ámbito americano, ¿no? Hay otras menciones que en cierta medida son las que empiezan a causar preguntas, ¿no? Se menciona que este periodo en la platería virreinal se caracteriza, perdón, porque carece de personalidad propia, ¿no? Sin embargo, ¿no? De ahí mismo surgen estas incógnitas, ¿no? ¿Qué está pasando? Un modelo, ¿no? Se define tan claro en sus formas, que va a tener una irradiación, ¿no? Tan grande, ¿no? Que va a cambiar de esos modelos
de cálices que se están haciendo años atrás, como este caso, ¿no? Que es un cáliz del siglo XVI, pongo la comparativa, ¿no? De cómo estos cálices del siglo XVI se van a constreñir, ¿no? A estos otros cálices tan sencillos, ¿no? Tan limpios de su ornamentación, ¿no? Y vamos a ver cómo, por ejemplo, este cáliz, ¿no? Va a tener una difusión tan grande, ¿no? En poblaciones tan alejadas de los centros productores importantes, ¿no? En este caso, pongo solamente como ejemplo este cáliz de Andahuaylillas, Cusco, que es una población dentro de la gran serranía de los Andes, que de cierta manera, ¿no? Nos habla que en estos pueblos de reducciones de indígenas tan alejadas se está repitiendo este modelo, y al mismo tiempo, ¿no? Se está haciendo en Córdoba, ¿no? Ahí por los plateros uno de los plateros más importantes, ya lo revisaremos este caso más específico, se está haciendo también en la serranía de Oaxaca, ¿no? O se están consumiendo más bien estos cálices dentro de serranías o en ciudades, en capitales, ¿no? Virreinales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este modelo, ¿no? Llega a tener tanta difusión en prácticamente todo el territorio, ¿no? Podríamos pasarnos aquí viendo modelos, lugares, y todos van a ser totalmente coincidentes, ¿no? Con pequeñas variantes, ¿no? Elementos decorativos muy particulares, muy pequeños, no van a sobrecargar la pieza, etcétera, ¿no? Una de las, digamos, líneas de las cuales eh, intenté, ¿no? Indagar para entender este modelo fue irme a la bibliografía de la época, ¿no? A tratados de platería, ¿no? Donde posiblemente se estuvieran difundiendo los modelos, y eso, todo eso, de cierta manera, me llevó a revisar a Carlos Borromeo, ¿no? Ustedes ya conocerán este libro que lo edita la UNAM, que hace pocos años sacó una segunda edición de las instrucciones de la fábrica y el ajuar eclesiástico de Carlos Borromeo, que escribe en 1577, ¿no? Este obispo, ¿no? Que después llegó a ser santo, ¿no? San Carlos Borromeo, condensa una serie de instrucciones que se van a desarrollar específicamente en la arquitectura, ¿no? De los templos, en la arquitectura de los conventos, y sin embargo, ¿no? Había una especie de vacío, porque en este libro, o en esta edición de este libro, no hablan nada sobre los ajuares, no hablan nada sobre la ornamentación de los templos, y eso causaba también cierta extrañeza, ¿no? O sea, dedicar tanta información o tantas recomendaciones para la construcción de templos, para una arquitectura, y dejar de lado los elementos que van a estar dentro del templo, causaba un poco de extrañeza. Sin embargo, indagando un poco más sobre este personaje y sus publicaciones, nos encontramos que hay un libro, ¿no? Un segundo libro de esas instrucciones que se las dedica a todos estos elementos que van a componer la iglesia. Digamos, el primer libro está dedicado a los bienes inmuebles, y este segundo libro va a estar dedicado a los bienes inmuebles, ¿no? Sin embargo, esta edición no estaba traducida, no está traducida al español, solamente la he encontrado en inglés y en francés, ediciones del siglo XIX, y aparentemente, ¿no? Este texto no entraba en el conocimiento general de los estudios que se podrían, de los libros que se podrían aplicar a los estudios virreinales, ¿no?
Entonces, la afortunada coincidencia, ¿no? Porque todo parte casi de una coincidencia, de llegar a este libro, pues nos empieza a dar ciertas pistas, ¿no? Es evidente que en este segundo libro, obviamente va a hablar de los cálices, así como de otras piezas, y me voy a concentrar en algunos párrafos de los que están dedicados al cáliz. Eh, en sí habla de tres cosas del cáliz, ¿no? En primer lugar, de la materialidad, ¿no? Este tiene que ser de oro puro, ¿no? Y que si por causa de la parroquia fuese pobre o no tuviera los recursos económicos, podría ser de plata, pero sin embargo nos habla que el interior de la copa debe ser dorada, ¿no? Con un baño de oro, porque al fin de cuentas eso es lo que toca a la sangre de Cristo, que es el vino consagrado, ¿no? Nos empieza a hacer unas ciertas recomendaciones de cómo, ¿no? De qué material se tiene que hacer el cáliz. Del mismo modo, nos empieza a hablar de las medidas, ¿no? Nos habla de un cáliz mayor, ¿no? Y de un cáliz menor, ¿no? De ahí viene un poco la idea del nombre de la conferencia, que bueno, ya iremos un poco desarrollándolo un poco más. Y nos habla de las medidas que deben de tener estos cálices. Pero uno de los párrafos que creo que son más importantes, ¿no? Es precisamente este. Se trata de un párrafo dedicado a la forma, ¿no? Y voy a leerlo tal cual, para que desentrañemos un poco su importancia. Dice, en el medio del nudo, ¿no? Debe tener un ornato recto y decoroso, que no haya nada que llame la atención en lo más mínimo mientras agarre el cáliz, especialmente en el momento de la Sagrada Misa, cuando se toma con la mano, con el índice y el pulgar junto. Entonces, ¿a qué se refiere aquí Carlos Borromeo? Carlos Borromeo, hay que entender que lo que hace es una recopilación de una tradición, ¿no? Todas estas recomendaciones no se las inventa él, evidentemente, no es un, digamos, creador. Él, al estar tan estrechamente relacionado, ¿no? Con el Concilio de Trento, ¿no? Al que estuvo muy cerca, en el que estuvo muy cerca, condensa una serie de recomendaciones que van a estar definidas por los preceptos del Concilio de Trento, ¿no? Recordemos que el Concilio de Trento lo que hace también es unificar en cierta medida el ritual de la misa, ¿no? Hay muchas maneras de rituales, ¿no? Para la celebración de la Eucaristía en este momento. Sin embargo, el Concilio de Trento, ¿no? Lo que hace también es condensar una forma única, ¿no? Una forma en cómo se debe de oficiar la misa. En ese sentido, pues sale el misal romano, sale la misa tridentina, ¿no? Que poco a poco también se ha ido recuperando en estas últimas fechas, y hay en algunos lugares que se puede escuchar todavía misa tridentina en México y también aquí en Perú. Y nos empieza a dar entonces Carlos Borromeo precisamente una condensación, digamos, de una serie de tradiciones, y prueba de ello es un poco esto, ¿no? Por ejemplo, este es en 1544, ¿no? Se está escribiendo, ¿no? Cómo se debe de tomar, por ejemplo, el cáliz. Y dice, ¿no? Y cito, cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, ¿no? Debe tomar el cáliz con la mano diestra en la infracupa, debajo de la copa, ¿no? Mientras que con la izquierda sujeta el pie, ¿no? Entonces ya hay una forma coincidente con Carlos Borromeo de cómo se están dando ciertas instrucciones para sujetar la copa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digamos, lo que vimos fue antes de Borromeo, ahora vamos a ver, por ejemplo, ceremoniales, ¿no? Donde dice que los cálices en Roma, ¿no? Hay que ver cómo también
esta frase lo que hace es validar, ¿no? Con el origen, ¿no? Vamos a ver Roma como un centro, ¿no? Del cual surgen, ¿no? Todas estas recomendaciones, ¿no? Y dice que los cálices en Roma y en otras partes tienen dos pomos o nudos, ¿no? Lo que veíamos al centro. Uno cerca de la copa y otra cerca del pie. Y así las rúbricas, unas veces se manda a tomar el cáliz por el nudo de la copa y otras por el pie. Pero donde no tuviere el cáliz, sino solo un nudo, siempre que manda tomar por el nudo, se ha de tomar por este, ¿no? Nos habla un poco también de estos diseños o estos manzanas o nudos o pomos que se le van colocando en el astil del cáliz, ¿no? Esto se va a repetir, ¿no? Esta forma del ceremonial, de las rúbricas, se van a repetir a lo largo del siglo XVII. Durante todo este siglo, ¿no? Se van a hacer estas reediciones, y si nos damos cuenta, vamos a estar viendo, ¿no? Estos dejos que nos hace guiños Carlos Borromeo en el momento que aborda el cáliz. Y como les decía, estos ceremoniales se reeditan a lo largo del siglo XVII, a lo largo del siglo XVIII y todavía en el siglo XIX. Vamos a estar viendo recomendaciones un poco más o menos elaboradas, ¿no? En sí, bueno, lo que les traigo acá es un pequeño video en el que precisamente, bueno, perdón porque no se pudo grabar el sonido, pero vamos a ver, les voy explicando un poco. Aquí el sacerdote hace la consagración de la hostia, y si se dan cuenta, el sacerdote toca con los dedos índice y pulgar la hostia, ¿no? Los dedos, a partir de ese momento, no se pueden separar, porque cuando toca la hostia, partículas del cuerpo de Cristo, de la hostia, quedan impregnadas en los dedos. De ahí, bueno, descubre el cáliz, purifica en cierta medida sus dedos sobre el cáliz para que las partículas caigan en el interior, pero sigue teniendo esas partículas que no se lograrán ver, ¿no? Pero el sacerdote sabe que las tiene, y a partir de ese momento, los dedos, índice y pulgar de ambas manos, no se pueden separar por el resto de la misa hasta que los logre purificar con agua. Entonces, lo complicado viene después, en el momento en el que, después de la consagración de la hostia, ¿no? Viene la consagración del vino, y tiene que sujetar precisamente la copa con el resto de los dedos que le quedan, pero siempre sin separar los dedos índices y pulgares, ¿no? Los ceremoniales, las rúbricas, ¿no? De estos ceremoniales, lo que marcan y enfatizan y le dedican buena parte del texto en cómo se debe de tomar el cáliz, ¿no? Sobre el nudo, bajo el nudo, el dedo meñique en la parte inferior del nudo, etc. Lo explican de una manera que parece bastante complicada, y seguramente hacerlo será muy complicado, ¿no? Y bajo estos, digamos, movimientos de los dedos, es que tiene el sacerdote que manipular por el resto de la misa el cáliz. Y le ponen tanto énfasis a esto porque en el momento que se consagra el vino, y lo marcan las rúbricas, ¿no? Si llegara a caerse el vino, si llegara a caerse el cáliz, la pena, ¿no? que sufrirá el sacerdote será el de pecado mortal, ¿no? Y así lo dicen las rúbricas, ¿no? De ahí la incidencia de que el cáliz, ¿no? Responda, ¿no? Al uso, ¿no? Que sea fácil de manipular,
y que de cierta manera también le permita dar seguridad al sacerdote de hacer todos estos movimientos en la misa, ¿no? Entonces, otros textos, ¿no? Ya estos sí dedicados a la platería, como el de Juan de Arf y Villafañe, también nos advierte de estas cosas, ¿no? Nos dice, no se permite obra en la copa si no es talla y esmaltada, ni en la pieza que recibe la manzana, digamos el pomo, ¿no? Se debe poner mucho relieve por causa de las manos que siempre andan por allí, los sacerdotes cuando consagran, ¿no? Ya nos hace precisamente estas advertencias. Sin embargo, ¿no? El dibujo que acompaña el texto de Villafañe, ¿no? Autor de la varia conmensuración, resulta ser un cáliz más apropiado como a los cálices que ya veíamos que se hacen todavía en el siglo XVI, ¿no? Bien, estas son estas citas, ¿no? Por ejemplo, dice, por esa razón se debe en un cáliz, más que en otra pieza, poner toda diligencia. Así, en la lisura de la copa, como en la justificación de las partes que fuere compuesto, ¿no? Aquí precisamente, ¿no? Este es un tratado, ¿no? que nos habla de cómo se van haciendo las piezas de la iglesia, ¿no? En uno de sus apartados, de sus capítulos, ¿no? Está dedicado a eso y hace esta serie de recomendaciones precisamente, pues, para los plateros, ¿no? Entonces, si partimos de esta idea, ¿no? De que este modelo está respondiendo a elementos del uso, ¿no? Podemos también entender, ¿no? Que estos cálices están siendo superados por su uso y no por un gusto y tampoco por un estilo, ¿no? En ese sentido, creemos, ¿no? Que este grupo de piezas del siglo XVII están partiendo también de la unificación del ritual, ¿no? En el momento que se está unificando, en el momento que se está, digamos, estandarizando la forma de hacer la misa, también se estandarizan los elementos que van a componer esa misa. Y es así que el cáliz, ¿no? En este caso, se va a estandarizar y se va a hacer apropiado, ¿no? Según los requerimientos que se van a necesitar para el ritual de la misa. Recordemos que ese es el gran reto de la Contrarreforma, ¿no? Hacer una unificación del ritual, ¿no? De la forma en cómo, de la religiosidad, de una sola forma de la religiosidad, que no haya duda sobre ella, ¿no? Entonces, a partir de eso también, pues se trata de unificar estos elementos que van a componer lo más importante para la cristiandad, que va a ser el sacrificio de la misa, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿no? Nos ponemos a pensar, ¿no? Que estos grupos de piezas deben ser abordados entonces, superarlos desde el gusto y desde el estilo y empezar a desentrañar, ¿no? En ellos, a partir de elementos, ya sean documentales, inscripciones, etcétera, pues también, ¿no? ¿Qué es lo que nos pueden contar estas piezas? Y partimos, por ejemplo, de este caso, y solamente como algunos ejemplos, ¿no? Este es un cáliz realizado, como ya les decía, en Córdoba, por Juan Bautista de Herrera, uno de los, digamos, plateros más importantes de la época, de principios del siglo XVII, en Córdoba, y tiene una inscripción en hebreo, ¿no? Que hace referencia al Kiddush. Esto es un ritual de santificación del vino y que a fin de cuentas es una reutilización, digamos, de este vaso sagrado que se dio en el siglo XVIII. Pero esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, la inscripción, evidentemente, en hebreo, ¿no? Tiene que ver, ¿no? También, o está relacionado también un poco con el ritual cristiano, ¿no? Y dice, por ejemplo, la inscripción dice, bendito sea Señor, Dios nuestro Rey,
del universo, creador del fruto de la vida, ¿no? Esto nos habla, de cierta manera, que un cáliz del siglo XVII, ¿no? De 1600, 1625, es reutilizado en el siglo XVIII, pero ya no por el mismo, por un mismo grupo cultural, ¿no? Esto nos habla también de que tanto la materialidad como su forma, ¿no? Va a cumplir preceptos generales, ¿no? Criterios generales que van a superar sociedades y culturas, ¿no? No se va a poner en juicio, digamos, su forma, ¿no? En relación a su función. Y así, por ejemplo, vemos cómo este mismo modelo de cáliz, ¿no? Por ejemplo, este cáliz que está también relacionado, bueno, su autor también es el mismo platero, Juan Bautista Herrera, que lo hace en 1620, está relacionándose con uno de los personajes más, digamos, importantes de la literatura del siglo XVI y siglo XVII, que es precisamente Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Este cáliz fue donado años posteriores a la muerte de Garcilaso de la Vega a la capilla que el noble inca, ¿no? Dedicó, ¿no? A las ánimas del purgatorio, ¿no? Y así lo dice en su inscripción, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, estas inscripciones lo que están otorgándonos, ¿no? Es una validación de hacia quién está dedicado, ¿no? En este caso a la capilla, quién lo está dedicando, y lo interesante es que hace énfasis de que esta capilla fue fundada, ¿no? Por Garcilaso de la Vega, dándole un prestigio o un plus mayor, ¿no? Al cáliz y a la capilla. En este sentido, esto nos habla que se está sobrepasando el gusto o el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas sigue, ¿no? Un canon de modelo de cáliz que de cierta manera no va a ser modificado, sino va a ser un elemento de distinción, ¿no? O sea, es seguir la norma, seguir los elementos comunes como una manera de hacer bien las cosas. Y lo mismo va a suceder con este caso. Este caso es muy interesante porque es un cáliz realizado en México que actualmente se encuentra en la colección del Palacio Real de Madrid, porque fue precisamente un regalo del rey, ¿no? Resulta que el rey envía a Gaspar de la Cerda a la Ciudad de México como virrey y para sustituir, ¿no? A Melchor Portocarrera, quien es enviado como virrey al virreinato del Perú, ¿no? Pero no solamente le otorga el virreinato del Perú a Portocarrero, sino también le otorga las minas de Puno, ¿no? Puno, del Vilcanota. Según su inscripción, lo interesante es que como presente de estos dos virreyes, ¿no? En agradecimiento al rey, ¿no? Le envían este cáliz, pero con plata extraída de las minas del Vilcanota, ¿no? Enviada al virreinato de la Nueva España, lugar donde... Hola. Hola Andrés, si nos Hola. apoyas compartiendo nuevamente tu pantalla, por favor. Ok, perdón, creo que se cayó la red. Bueno, estas cosas No te que preocupes, no te preocupes. suceden. No vemos tu imagen, se ¿Ven mi pausó pantalla? la transmisión, entonces puedes volver a compartir y prender tu cámara, por favor. Listo, ya Ok. regresó Andrés, entonces si nos apoyas, Ana, para que él pueda compartir su pantalla, por favor, y continuemos con la charla. Un favor,
me tienen que habilitar para que... Sí, Okay. en un segundo te habilitan. Listo, ya está estoy listo. habilitado. Gracias. Perfecto. Un segundo. Ok. Listo, ya estoy compartiendo. Si pueden ver mi pantalla. Perfecto, la vemos. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos por su paciencia. Bueno, perdonen, disculpen, son estas cosas que de repente pasan. Quizás Laura también. Bien, bien, como les decía, la importancia de este cáliz va a radicar tanto en su materialidad, ¿no? En la selección tan precisa de su materialidad, ¿no? De esta plata que proviene de las minas que se les ceden al virrey Portocarrero en el momento que se va al virreinato del Perú, y se envía esta plata a el virreinato de la Nueva España para que se ejecute, que se realice este cáliz, ¿no? Y sea un presente, ¿no? Para el rey. Es interesante, ¿no? Que dentro de estos dos personajes que son de primer rango, ¿no? Digamos que son los personajes más importantes del momento en ambos virreinatos, hicieran la selección de un presente al rey y que ésta fuese un cáliz. Y sobre eso que fuese un cáliz, que tuviese esta forma, ¿no? Entonces no nos habla ahí que si ellos están teniendo un gusto, ¿no? O si están siguiendo una corriente, o si están siguiendo, digamos, un estilo definido para hacer un presente al rey, ¿no? Entonces, nos habla de lo correcto, de cómo deben de ser las cosas y las formas en ese momento para establecer, digamos, un vínculo con la divinidad, ¿no? Un cáliz, lo más próximo que puede estar con la sangre de Cristo, ¿no? Y también un presente, ¿no? Para otorgarle un agradecimiento a la majestad, ¿no? A ambas majestades, digamos, de cierta forma. Bien, entonces, a partir de estos tres cálices es que podemos ver entonces cómo cada uno tiene una historia particular, un momento en el que surgen diferente, ¿no? Y que van a compartir en sí estas formas comunes, ¿no? Pero que van a destacar o se van a hacer particulares en el momento que uno empiece a indagar sobre sus historias, ¿no? Sobre ellas mismas. Y también lo interesante que a pesar de los diferentes avatares de cómo van a surgir, van a tener una misma forma. Eso nos va a dar argumentos para todavía defender aún más, ¿no? Que esta forma está respondiendo a algo más grande que supera al gusto y que supera a los estilos. Bien, del mismo modo, ¿no? No valdría la pena entonces pensar qué es lo que está sucediendo en esta segunda etapa, digamos ya del siglo XVIII, de primera mitad del siglo XVIII, en el que de cierta forma también los cálices, ¿no? Se limpian de estos elementos ornamentales, ¿no? Y empiezan a unificarse y que empiezan a extenderse, también a difundirse dentro del territorio hispanoamericano, ¿no? Y bueno, uno quizás de las claves para entender también esto pueden ser estos cuatro dibujos que se encuentran actualmente en la biblioteca de Ayuda de Lisboa, ¿no? Son cuatro dibujos que están aislados, no tienen un contexto mayor que estos cuatro dibujos, ¿no? Que estas cuatro fojas, y que a fin de cuentas se trata de cuatro cálices o perfiles de cálices, como lo indican los nombres de los dibujos, que van a tener una serie de instrucciones, ¿no? De cómo se van a hacer. Y estos dibujos, ¿no? Como lo indican, son precisamente,
provienen de Roma aproximadamente en 1710 y se destinan hacia Lisboa, ¿no? Para que se sigan y se ejecuten cálices según como se estén haciendo en Roma, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo, digamos, el modelo va a viajar, ¿no? No precisamente estos dibujos, pero sí el modelo, ¿no? A lo mejor a partir de otras fuentes, va a viajar a lo largo también del territorio hispanoamericano, ¿no? Este es un ejemplo de un cáliz localizado actualmente en el Met de Nueva York y que procedente de Madrid, primera mitad del siglo XVIII, y que va a seguir precisamente, ¿no? Estos modelos, ¿no? Vamos a ver que las diferencias entre estos dibujos son muy sutiles y se van a estar concentrando precisamente en la parte superior y en la parte inferior del nudo. Sin embargo, ¿no? El nudo, siempre como constante en estos 4 dibujos que veíamos anteriormente, va a ser este elemento que se ha denominado como periforme invertido, porque tiene forma de pera invertida, ¿no? Que es este que estamos viendo acá, y va a tener ciertas relaciones, ¿no? El resto de Astil con estos modelos, ¿no? En estos casos, bueno, la base es la que va a variar más, ¿no? En este caso tenemos una base de dos cuerpos y la superior, bueno, ambas son convexas, mientras que en el diseño es más cóncavo el perfil, ¿no? Y así, por ejemplo, también al norte de España vamos a tener este caso, ¿no? En Cantabria, que va a seguir también, ¿no? Estos modelos, ¿no? Un caso en la Ciudad de México, que es del Museo Nacional del Virreinato, va a seguir también este modelo, o parte, digamos, de estos dibujos, y en ese mismo tenor, ¿no? Es el cáliz que pertenece actualmente al Museo Amparo, precisamente va a seguir muy de cerca uno de estos modelos que se encuentran actualmente en la Biblioteca de Ayuda de Portugal, de Lisboa específicamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos empieza a llamar la atención de estos modelos, ¿no? Hola, perdón, nuevamente, esto, bueno, se sale del control de todo. Ahí estoy compartiendo otra cosa, perdón. Ok. Bien, les decía, lo interesante de estos textos es que nos empiezan a dar ciertas referencias, ¿no? Por ejemplo, en uno de los títulos nos habla, ¿no? De la forma más pequeña de San Carlos, ¿no? Es un poco la idea a la que va en la conferencia que iremos extendiendo más adelante, ¿no? Y en otra parte, en párrafos, nos empieza a decir, este contorno del cáliz, ¿no? Es para que se vea que podemos hacer mejoras, digamos, de la primera enseñanza, ¿no? De la primera regla que enseña San Carlos. Y en el otro texto, que es en este más grande que está, dice, este contorno del cáliz, ¿no? Así como en su altura, como en su grandeza de la boca, de la copa, ¿no? Se hizo, ¿no? Según enseña San Carlos en su primera regla. Entonces, a partir de estos datos, ¿no? ¿A quién podría estar haciendo referencia esta mención de San Carlos? Pues nada más que a San Carlos Borromeo, ¿no? Un siglo después, ¿no? En 1710 aproximadamente, cuando se están datando estos folios, ¿no? Se está haciendo referencia a las reglas de San Carlos. Y es precisamente a partir de este documento que en una estancia en Lisboa me encuentro con estos documentos y me empiezo a preguntar a qué reglas, ¿no? Se está haciendo referencia que sean de San Carlos Borromeo. Sí,
bueno, tenemos esta edición en español de las reglas de las instrucciones de San Carlos Borromeo que hace la UNAM, y de las cuales ya me las había peinado de pie a pa, precisamente buscando referencias de platería, etcétera, ¿no? Desde tiempo atrás, y nunca había encontrado una referencia a la platería, ¿no? Entonces, en esas indagatorias, ¿no? Surge que me encuentro con la edición francesa de San Carlos, y bueno, posteriormente llego a la versión original latina, y es que empieza esta historia, digamos, de los cálices comunes, ¿no? Que de cierta manera han sido un poco echados de lado, ¿no? Por la historiografía, ¿no? Porque entran en este gran grupo de estilo escurialenses, ¿no? Estilo cortesano, estilo Felipe II, etcétera, y que quedan en ese gran grupo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando nos enfrentamos a estas cosas que ya están como muy definidas, parece que ya no hay más de donde podemos tomarlas, ¿no? Y es a partir de estas pequeñas pistas o indagatorias que nos empezamos a hacer, interrogantes que empezamos a hacer al por qué, un poquito como niños de 5 años, al por qué, es que empezamos también a descubrir estas posibles respuestas, ¿no? Estas propuestas de por qué se están haciendo en un territorio tan grande como es en ese momento España. En cada rincón se están haciendo y produciendo, ¿no? Estos modelos, ¿no? Que aparentemente carecen de personalidad propia, pero como ya vimos, cada uno va a tener una historia particular, ¿no? Así, ¿no? Digamos, todos estos cálices van a estar estrechamente relacionados no solamente con estos dibujos, ¿no? A fin de cuentas, lo que nos hacen es entregarnos pistas de buscar a San Carlos, ¿no? Borromeo, buscarlo 100 años atrás, ¿no? Traerlo al contexto de 1700, ¿no? Y entender también la vigencia que tiene textos de este tipo, ¿no? De un siglo, ¿no? De vigencia, en los que se está recurriendo, ¿no? A ellos para justificar formas en las que se está depurando nuevamente las superficies, ¿no? Y así, ¿no? Paulatinamente, cada centro productor, ¿no? Va a ir haciendo lo propio, ¿no? Por cada uno de estos modelos, ¿no? Y quiero traer una cita, ¿no? Donde precisamente nos habla un poquito de esto de las formas, ¿no? Dice, los tipos que se acuñaron, ¿no? Formas donde la peculiaridad, perdón, estoy perdido con todo esto que se va y viene en el internet. Bueno, nos dice que los contornos, ¿no? Eh, son suaves, perfiles curvilíneos, y que de cierta forma estos contornos suaves o perfiles curvilíneos va a ser una característica de la platería poblana, y así se define en cierto momento la platería poblana. Pero si nos damos cuenta, este es un cáliz, un ejemplo de un cáliz poblano, si nos damos cuenta cómo esta sutileza, ¿no? O esta suavidad de perfil deriva precisamente de estos modelos, ¿no? Que ya vimos que vienen desde recomendaciones hechas a Roma, ¿no? En Lisboa, y que seguramente o de una manera paralela se desarrolló una promoción de estos modelos en el mundo católico, y en este caso Lisboa o Portugal lo apropia, España y sus virreinatos también lo apropian, y al paso del tiempo, ¿no? A mediados ya del siglo XVIII, ¿no? Cada centro productor, cada artífice, cada taller, cada comitente van a empezar a generar ciertas señas, pero propias del centro o de la personalidad del comitente, pero siempre siguiendo, ¿no? Estos elementos o estas siluetas que nos va a dictar de cierta manera Carlos Borromeo o Roma, ¿no? Y así sucede también, ¿no? Para el caso de este ejemplo,
¿no? Donde vemos que no solamente se recubren las superficies, si nos damos cuenta, en este caso mexicano, de la Ciudad de México, ¿no? También hay una saturación, digamos, de la superficie, trabajado por el cincelado, pero va a mantener esa limpieza, ¿no? Decorativa, de cierta forma, que pueda entorpecer el ritual de la misa, porque para eso son hechos, ¿no? No son para decorar, no son, son para, sí, darle cierta característica propia al ritual, pero su principal función, ¿no? Va a ser precisamente la de consagración, y para eso hay que manipular el cáliz, ¿no? Y así se van a ir generando en mayor o menor medida de profusión de las elaboraciones vegetales o las elaboraciones figurativas de los ángeles, etcétera, que se van a plasmar en cada ello, ¿no? Para que empiecen a tener ciertas características propias, pero siempre dentro de este gran repertorio común que va a ser el uso, ¿no? Y por lo tanto, su silueta. Y así, por ejemplo, Puebla irá definiéndose, ¿no? La Ciudad de México también irá definiéndose con estas bases con planta mixtilínea, ¿no? Que va a generar, digamos, como gajos o facetados en todo el desarrollo de la pieza, y esto no solamente se va a concentrar en los cálices, esto se va a transmitir en otros vasos sagrados como el copón o los ostensorios, ¿no? Que también van a estar relacionados con la manipulación, van a estar relacionados con el ritual de la misa, ¿no? Y así también otros sitios como Guatemala hará lo propio, ¿no? Si nos damos cuenta, sí empieza a ser se empiezan a saturar de ornamentales o decorativos, pero siempre va a guardar, ¿no? Esa proporción, esa limpieza en la manipulación, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de Guatemala, como los elementos que están sobre el pomo y bajo el pomo, ¿no? Van a todavía mantenerse lisos, ¿no? O sea, sin decoración, porque son los puntos en los que se va a sujetar el cáliz, ¿no? Con esta complejidad que les comentaba ya de tener los dedos juntos, el índice y el pulgar, ¿no? Durante el momento de la consagración, ¿no? Y también sucederá lo propio en Querétaro, y así podemos empezar a ampliar, digamos, visualmente todo el territorio hispanoamericano, y vamos a seguir encontrando estas constantes, ¿no? En tanto, independientemente, bueno, de la limpieza con la que empiezan estos cálices, ¿no? La genialidad de los artífices, de los propios comitentes, ¿no? Va a ir generando, ¿no? La intención de colocar identidades, de colocar elementos de distinción que nos van a ir separando de otros grupos, ¿no? O centros, o talleres, o sociedades, ¿no? Va a seguir entonces, ¿no? Según lo que nos dicta Carlos Borromeo, y retomo nuevamente la cita de las instrucciones de Carlos Borromeo, ¿no? Que el ornato tiene que ser siempre recto y decoroso, ¿no? Que no haya nada que llame la atención en lo más mínimo mientras se agarre el cáliz. No hola, disculpa nuevamente, voy a compartir de nuevo mi pantalla. He tenido reuniones mediodía y no ha fallado esto, y justo ahora, bueno, así son las cosas. Voy a compartir, perdón, nuevamente mi pantalla. Ok, como los decía, bueno, todos estos repertorios, ¿no? Por muy dispares que parezcan, van a tener algo en común, y es principalmente su uso, y por lo tanto, la silueta o su forma
que va a repercutir en cada uno de estos modelos y que va a derivar de esto, ¿no? Ya como un poco a modo de conclusión, antes de que me bote de nuevo la red, quiero resaltar esto, ¿no? Este grupo de piezas que de repente van encajonándose en un grupo por no ser distintas a otros grupos, ¿no? Resultan ser poco atractivas para investigaciones, ¿no? Y creo que hay que volver a ellas, ¿no? Para empezar a preguntarnos cómo, por qué se están desarrollando estas piezas, por qué se está generalizando estas formas, a qué responde ello, ¿no? Y muchas veces las respuestas son muy sencillas y es simplemente a que se están usando, a que son piezas que están, que no son elementos que estén colocadas para ser apreciadas, sino que son elementos para ser usadas, ¿no? Que son piezas que están en relación directa con un ritual, ¿no? Y esto que parece tan obvio, ¿no? Como el cáliz dentro de la misa, pues hay que entenderlo y hay que superarlo desde el punto de vista de un gusto o del punto de vista de un estilo. Todo llega a ser un poco circunstancial y preguntas tan básicas, ¿no? Que después se van a ir haciendo más complejas, ¿no? Y que de cierta manera nos pueden dar una propuesta más para entender un modelo como el que actualmente posee el Museo Amparo. Bueno, con esto quiero concluir. No quiero que se me vaya de nuevo la red. Eh, no sé si tengan algunas preguntas, Silvia. Gracias, Andrés. No te preocupes, entendemos perfecto que a veces la tecnología falla y aquí seguimos súper interesados en todo lo que nos estás planteando. En primer lugar, quiero compartirte los saludos que te están mandando Rebeca Ortega, Rosana Cuón, Luis Guillermo Elizalde, Paula Mus, Pablo Amador, te dicen que aquí siguen. Y bueno, primero te lo Hombre, quería gracias a todos. compartir, ¿sí? Y enseguida quiero también compartirte un par de preguntas que ya tenemos aquí en el chat. La primera de ellas es de Paula Mus. Qué interesante. Una duda. Entonces, ¿hay ediciones de Borromeo diferentes o traducciones diferentes? Sí, bueno, de Carlos Borromeo tiene dos libros, ¿no? El primero que es dedicado a los bienes muebles, bienes inmuebles, a la arquitectura, es el libro que conocemos en español, que tradujo y editó la UNAM, ¿no? Y hay un segundo libro que no se conocía, bueno, o no está tan difundido, que evidentemente también es del mismo, de 1577, ¿no? Que no está tan difundido y que las ediciones que he encontrado, ¿no? Bueno, es la de latín de 1577, una traducción en francés y una del siglo XIX y otra en inglés también del siglo XIX, de 1854, si no me equivoco. Y esa segunda edición está dedicado dedicado a los libros que debe de tener el templo, a los ornamentos que debe tener el templo y bueno, en mayor y menor medida algunos otros objetos dentro del templo, ¿no? No habla de imágenes, ¿no? Habla solamente de los necesarios o imprescindibles que debe tener un templo, ¿no? No habla de retablos, no habla de escultura, de pintura. Habla más que nada de los objetos que se usan dentro del ritual. Muchas gracias, Andrés. Claudia Marín, gracias por la charla. Ella quiere preguntarte si no es muy tarde para llamarle Felipe II a ese tipo de cáliz. Para 1600 ya Felipe se murió. Sí, bueno,
no, en sí no es algo que se relacione cronológicamente directamente con Felipe II, pero bueno, es como la bibliografía lo ha llamado, quizás porque es quien impulsa de cierta manera, ¿no? A lo mejor el desarrollo de este estilo que se empieza a depurar de las formas, ¿no? De esta limpieza del escorial, ¿no? Que también se da, no solamente se da en la platería, sino esta limpieza, sino también se da en la arquitectura, ¿no? Y también la promoción de la corte, en fin, bueno, yo lo recojo desde cómo se le ha mencionado en la historiografía, ¿no? En la bibliografía también, ¿no? Gracias, Andrés. Pablo Amador tiene un comentario. Con lo de ese cáliz de plata viajera, sin terminar la explicación, me quedo con ganas de saber más. ¿Nos puedes dar más información? Perdón, se cortó un poquito, no te escuché la mitad de pregunta, de comentario. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Es que se cortó Perfecto. una fracción de segundo. Pablo Amador tiene un comentario. Con lo de ese cáliz de plata viajera, sin terminar la explicación, me quedo con ganas de saber más. Con Ah, ok, ganas de más. de más. Bueno, sí, quizás fue ahí donde se cortó la transmisión. Sí, bueno, es muy interesante, ¿no? Cómo dos virreyes se ponen de acuerdo, ¿no? En, en el tipo de presente, o la pieza, la forma que se va a elegir del presente, para quienes les da de cierta manera, les otorga los beneficios de la mina para uno y el virreinato, y para el otro, pues también el virreinato de la Nueva España, ¿no? Eh, y cómo también el juego de la materialidad es un elemento tan importante, no es solamente porque dice Carlos Borromeo que hay que ponerle, que tiene que ser de oro, de plata, se tiene que hacer así, sino también la selección de la materialidad cobra una esencia diferente en el momento eh, que un virrey, ¿no? Dice, decide enviar esta materialidad para que se haga el regalo, ¿no? Como, y con ello se haga el cáliz para enviarlo a un presente para el rey, que creo que eso es lo interesante, ¿no? Como el beneficio de una encomienda se da como tributo, ¿no? Como ex voto al rey y también como ex voto a la divinidad, ¿no? Porque a fin de cuentas es agradecer a ambos, ¿no? Y también hay que entender, en México estamos muy, muy casados con la idea de separar, ¿no? Iglesia y Estado y todo esto por la tradición histórica que tenemos, ¿no? A partir del siglo XIX, pero en esencia, en un principio, parece ser lo mismo, ¿no? La, la presencia divina en el rey y el rey, ¿no? Como presencia también de su posición dentro de la divinidad, de su poder, ¿no? Y que se le otorga también la divinidad, ¿no? Y también la idea de que hay que entender que las devociones regias están muy relacionadas con la Eucaristía, están muy relacionadas, digamos, más en el siglo XVII, que se exponencia, digamos, las devociones a la Eucaristía, al cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Pues también creo que eso va influyendo en la decisión de estos personajes, ¿no? Para otorgar un cáliz con materialidad muy específica, ¿no? Para el monarca, ¿no? Muchas gracias. Rebeca Ortega te dice, qué interesante, gracias por tan bella explicación, estoy aprendiendo mucho. Cecilia Salas te dice, saludos Andrés, al igual que Luis Guillermo Elizalde, te manda saludos. Y finalmente tenemos una pregunta, nos piden si puedes hablar sobre la técnica de este cáliz del Museo Amparo. Sí, bueno, básicamente, bueno, es un cáliz trabajado en torno.
son elaboraciones o su elaboración radica esencialmente en 3 piezas, que va a ser la base, el ástil y la copa, ¿no? Y a partir de la parte inferior de la copa, por lo general, van a tener una especie de espiga que va a atravesar todo el cáliz, todo el mástil, y en la parte interior de la base se va a atornillar, ¿no? Esencialmente, la técnica va a ser todo a torno. En algunos casos se llegó, bueno, no en este caso, ¿no? Se llegó a cincelar, pero para hacer, digamos, modificaciones, a lo mejor, o fallas del torno, pero en esencia va a ser eso, ¿no? El torneado de la lámina de plata. Evidentemente, cada vez que se va torneando, la lámina de plata poco a poco se tiene que ir sometiendo a calor para que digamos, las estrías que se va formando en el momento de la fricción del torno, bueno, no se agrieten, ¿no? Y se vayan fundiendo nuevamente esas digamos, fisuras que se van formando, se vayan fundiendo nuevamente y vaya teniendo más cohesión la lámina de plata, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Pues son todas las preguntas, saludos y comentarios que hemos recibido. Queremos agradecerte mucho por tu participación. Andrés se encuentra en Cusco, ¿verdad? ¿Estás en la ciudad de Cusco? Sí, 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 bueno, aquí desde hace una cuarentena, atrapado muy, muy felizmente, ¿no? Porque, digo, es una tranquila que no tiene las complicaciones de una cuarentena en una ciudad eh, tan grande como Puebla o como México, etcétera, ¿no? O Lima, ¿no? También. Y bueno, nada más quiero terminar agradeciéndoles, también agradeciéndole a su paciencia, a todos los comentarios, también les agradezco que estén aquí a pesar de estos contratiempos, y bueno, Muchas gracias, Andrés. Yo quiero recordarles solamente que esta conferencia, esta charla, se queda tanto en nuestra sección de videos de Facebook como en nuestra página web para que puedan volver a consultarla. Nuevamente agradecerte, Andrés, y agradecer, por supuesto, a todas las personas que se conectaron y siguieron esta transmisión en vivo. Los esperamos el próximo jueves para continuar con este programa de la colección a detalle. Tenemos un invitado, Stephen King, quien estará abordando obras que tenemos en la colección de arte contemporáneo del artista Edgar Orlaineta. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde y finalmente solo quiero darles un mensaje. El próximo miércoles 17 de marzo, el Museo Amparo reabre sus puertas y estarán disponibles para visitas la colección de arte prehispánico, las salas de arte virreinal y del siglo XIX, y la colección de arte contemporáneo que se acaba de montar con motivo del aniversario del museo. Entonces vamos a tener un panorama general del arte en México a partir de estas 3 colecciones que son el pilar del Museo Amparo. Muchas gracias nuevamente a todos y buenas noches. Ok, como los decía, bueno, todos estos repertorios, ¿no? Por muy dispares que parezcan, van a tener algo en común, y es principalmente su uso, y por lo tanto, la silueta o su forma que va a repercutir en cada uno de estos modelos y que va a derivar de esto, ¿no? Ya como un poco a modo de conclusión, antes de que me bote de nuevo la red, quiero resaltar esto, ¿no? Este grupo de piezas que de repente van encajonándose en un grupo por no ser distintas a otros grupos, ¿no? Resultan ser poco atractivas para investigaciones, ¿no? Y creo que hay que volver a ellas, ¿no? Para empezar a preguntarnos por qué se están desarrollando estas piezas, por qué se está generalizando estas formas, a qué responde ello, ¿no? Y muchas veces las respuestas son muy sencillas, y es simplemente a que
a que se están usando, a que son piezas que están, que no son elementos que estén colocadas para ser apreciadas, sino que son elementos para ser usadas, ¿no? Que son piezas que están en relación directa con un ritual, ¿no? Y esto que parece tan obvio, ¿no? Como el cáliz dentro de la misa, pues hay que entenderlo y hay que superarlo desde el punto de vista de un gusto o del punto de vista de un estilo. Eh, Todo llega a ser un poco circunstancial y preguntas tan básicas, ¿no? Que después se van a ir haciendo más complejas, ¿no? Y que de cierta manera nos pueden dar una propuesta más para entender un modelo como el que actualmente posee el Museo Amparo. Bueno, con esto quiero concluir, no quiero que se me vaya de nuevo la red. Eh, no sé si tengan algunas preguntas, Silvia. Gracias, Andrés. No te preocupes, entendemos perfecto que a veces la tecnología falla y aquí seguimos súper interesados en todo lo que nos estás planteando. En primer lugar, quiero compartirte los saludos que te están mandando Rebeca Ortega, Rosana Cuón, Luis Guillermo Elizalde, Paula Mus, Pablo Amador, te dicen que aquí siguen. Y bueno, primero te lo Hombre, quería gracias a todos. compartir, ¿sí? Y enseguida quiero también compartirte un par de preguntas que ya tenemos aquí en el chat. La primera de ellas es de Paula Mus. Qué interesante. Una duda. Entonces, ¿hay ediciones de Borromeo diferentes o traducciones diferentes? Sí, bueno, de Carlos Borromeo tiene dos libros, ¿no? El primero que es dedicado a los bienes muebles, bienes inmuebles, a la arquitectura, es el libro que conocemos en español, que tradujo y editó la UNAM, ¿no? Y hay un segundo libro que no se conocía, bueno, o no está tan difundido, que evidentemente también es del mismo, de 1577, ¿no? Que no está tan difundido y que las ediciones que he encontrado, ¿no? Bueno, es la de latín de 1577, una traducción en francés y una del siglo XIX y otra en inglés también del siglo XIX, de 1854, si no me equivoco. Y esa segunda edición está dedicado dedicado a los libros que debe de tener el templo, a los ornamentos que debe tener el templo y bueno, en mayor y menor medida algunos otros objetos dentro del templo, ¿no? No habla de imágenes, ¿no? Habla solamente de los necesarios o imprescindibles que debe tener un templo, ¿no? No habla de retablos, no habla de escultura, de pintura, habla más que nada de los objetos que se usan dentro del ritual. Muchas gracias, Andrés. Claudia Marín, gracias por la charla. Ella quiere preguntarte si no es muy tarde para llamarle Felipe II a ese tipo de cáliz. Para 1600 ya Felipe se murió. Sí, bueno, no, en sí no es algo que se relacione cronológicamente directamente con Felipe II, pero bueno, es como la bibliografía lo ha llamado, quizás porque es quien impulsa de cierta manera, ¿no? A lo mejor el desarrollo de este estilo que se empieza a depurar de las formas, ¿no? De esta limpieza del escorial, ¿no? Que también se da, no solamente se da en la platería, sino esta limpieza, sino también se da en la arquitectura, ¿no? Y también la promoción de la corte, en fin, bueno, yo lo recojo desde cómo se le ha mencionado en la historiografía, ¿no? En la bibliografía también, ¿no? Gracias, Andrés. Pablo Amador tiene un comentario. Con lo de ese cáliz de plata viajera, sin terminar la explicación, me quedo con ganas de saber más.
¿Nos puedes dar más información? Perdón, se cortó un poquito, no te escuché la mitad de pregunta, de comentario. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Es que se cortó Perfecto. una fracción de segundo. Pablo Amador tiene un comentario. Con lo de ese cáliz de plata viajera, sin terminar la explicación, me quedo con ganas de saber más, con Ah, ok, ganas de más. de más. Bueno, sí, quizás fue ahí donde se cortó la transmisión. Sí, bueno, es muy interesante, ¿no? Cómo dos virreyes se ponen de acuerdo, ¿no? En, en el tipo de presente, o la pieza, la forma que se va a elegir del presente, para quienes les da, de cierta manera, les otorga los beneficios de la mina para uno y el virreinato, y para el otro, pues también el virreinato de la Nueva España, ¿no? Eh, y cómo también el juego de la materialidad es un elemento tan importante, no es solamente porque dice Carlos Borromeo que hay que ponerle, que tiene que ser de oro, de plata, se tiene que hacer así, sino también la selección de la materialidad cobra una esencia diferente en el momento eh, que un virrey, ¿no? Dice, decide enviar esta materialidad para que se haga el regalo, ¿no? Como, y con ello se haga el cáliz para enviarlo a un presente para el rey, que creo que eso es lo interesante, ¿no? Como el beneficio de una encomienda se da como tributo, ¿no? Como ex voto al rey y también como ex voto a la divinidad, ¿no? Porque a fin de cuentas es agradecer a ambos, ¿no? Y también hay que entender, en México estamos muy casados con la idea de separar, ¿no? Iglesia y Estado y todo esto por la tradición histórica que tenemos, ¿no? A partir del siglo XIX, pero en esencia, en un principio, parece ser lo mismo, ¿no? La, la presencia divina en el rey y el rey, ¿no? Como presencia también de su posición dentro de la divinidad, de su poder, ¿no? Y que se le otorga también la divinidad, ¿no? Y también la idea de que hay que entender que las devociones regias están muy relacionadas con la Eucaristía, están muy relacionadas, digamos, más en el siglo XVII, que se exponencia, digamos, las devociones a la Eucaristía, al cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Pues también creo que eso va influyendo en la decisión de estos personajes, ¿no? Para otorgar un cáliz con materialidad muy específica, ¿no? Para el monarca, ¿no? Muchas gracias. Rebeca Ortega te dice, qué interesante, gracias por tan bella explicación, estoy aprendiendo mucho. Cecilia Salas te dice, saludos Andrés, al igual que Luis Guillermo Elizalde, te manda saludos. Y finalmente tenemos una pregunta, nos piden si puedes hablar sobre la técnica de este cáliz del Museo Amparo. Sí, bueno, básicamente, bueno, es un cáliz trabajado en torno, son elaboraciones o su elaboración radica esencialmente en tres piezas, que va a ser la base, el ástil y la copa, ¿no? Y a partir de la parte inferior de la copa, por lo general, van a tener una especie de espiga que va a atravesar todo el cáliz, todo el mástil, y en la parte interior de la base se va a atornillar, ¿no? Esencialmente, la técnica va a ser todo a torno. En algunos casos se llegó, bueno, no en este caso, ¿no? Se llegó a cincelar, pero para hacer, digamos, modificaciones, a lo mejor, o fallas del torno, pero en esencia va a ser eso, ¿no?
el torneado de la lámina de plata. Evidentemente, cada vez que se va torneando, la lámina de plata poco a poco se tiene que ir sometiendo a calor para que digamos, las estrías que se va formando en el momento de la fricción del torno, bueno, no se agrieten, ¿no? Y se vayan fundiendo nuevamente esas digamos, fisuras que se van formando, se vayan fundiendo nuevamente y vaya teniendo más cohesión la lámina de plata, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Pues son todas las preguntas, saludos y comentarios que hemos recibido. Queremos agradecerte mucho por tu participación. Andrés se encuentra en Cusco, ¿verdad? ¿Estás en la ciudad de Cusco? Sí, 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 bueno, aquí desde hace una cuarentena, atrapado muy, muy felizmente, ¿no? Porque, digo, es una tranquila que no tiene las complicaciones de una cuarentena en una ciudad tan grande como Puebla o como México, etcétera, ¿no? O Lima, ¿no? También. Y bueno, nada más quiero terminar agradeciéndoles, también agradeciéndole a su paciencia, a todos los comentarios, también les agradezco que estén aquí a pesar de estos contratiempos, y bueno, Muchas gracias, Andrés. Yo quiero recordarles solamente que esta conferencia, esta charla se queda tanto en nuestra sección de videos de Facebook como en nuestra página web para que puedan volver a consultarla. Nuevamente agradecerte, Andrés, y agradecer, por supuesto, a todas las personas que se conectaron y siguieron esta transmisión en vivo. Los esperamos el próximo jueves para continuar con este programa de la colección a detalle. Tenemos un invitado, Stephen King, quien estará abordando obras que tenemos en la colección de arte contemporáneo del artista Edgar Orlaineta. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde y finalmente solo quiero darles un mensaje. El próximo miércoles 17 de marzo, el Museo Amparo reabre sus puertas y estarán disponibles para visitas la colección de arte prehispánico, las salas de arte virreinal y del siglo XIX, y la colección de arte contemporáneo que se acaba de montar con motivo del aniversario del museo. Entonces vamos a tener un panorama general del arte en México a partir de estas 3 colecciones que son el pilar del Museo Amparo. Muchas gracias nuevamente a todos y buenas noches.